¿Y si todo lo que crees saber sobre los héroes griegos fuera solo la mitad de la historia? Olvídate de los cómics y de las películas de acción. Los héroes de la mitología no eran esos superhombres perfectos con abdominales de acero y sonrisas de revista. De hecho, si miras de cerca, sus historias son un manual de errores, de fallos catastróficos, de celos, de traiciones y de una humanidad tan aplastante que te dejará sin aliento. Piensa en el héroe griego. El héroe que conocemos. O deberíamos decir la versión que nos han vendido. La figura gloriosa, la criatura de leyenda que derrotaba monstruos y salvaba princesas. Pero el original, la versión del mito que se contaba alrededor del fuego hace miles de años, era mucho más que eso. El verdadero significado de héroe en la antigua Grecia no era un título que se ganara por la fuerza. No, un héroe era un mortal que había hecho algo tan extraordinario que lograba trascender su propia muerte. Y, curiosamente, ese acto extraordinario casi siempre estaba ligado a un castigo, a un fracaso o a una tragedia. Eran figuras de poder, sí, pero su verdadera grandeza no residía en su fuerza, sino en la manera en que lidiaban con su propia debilidad. Heracles, el más fuerte de todos, era un esclavo de su propio temperamento. Aquiles, el más invencible, era un esclavo de su propio orgullo. Odiseo, el más astuto, era un esclavo de su propio anhelo de volver a casa. La grandeza de estos hombres no se medía por sus triunfos, sino por cómo se levantaban o no después de sus inevitables caídas. Eran un reflejo de nosotros mismos. Se enfrentaban a monstruos, sí, pero también a sus propios demonios internos, la arrogancia, la envidia, la ira, el miedo. Y en sus viajes, nos mostraban algo fundamental, que la verdadera batalla nunca fue contra la bestia de 7 cabezas, sino contra la bestia que llevamos dentro. A través de sus historias, entendemos que la gloria es fugaz, pero el legado de sus luchas, de sus imperfecciones, de su humanidad, es eterno. Y esa es la clave para entender a los 6 héroes más grandes de la mitología griega, no como figuras distantes e inmaculadas, sino como espejos de nuestra propia condición humana. Y si hay alguien que encarna la idea de un destino trágico, de un hombre que intenta, sin éxito, escapar de su propio destino, es Perseo. Si te ha parecido interesante este primer paso, imagina lo que descubriremos juntos. Únete a nuestra comunidad de exploradores de la historia dándole a me gusta, suscribiéndote y comentando lo que más te ha sorprendido hasta ahora. Suena como un cuento de hadas, un niño destinado a la grandeza. Pero para Perseo, su historia no comenzó con una cuna real, sino con una profecía de muerte. Imaginen a Acrisio, el rey de Argos, recibiendo el presagio de que su propio nieto lo mataría. Su reacción no fue de resignación, sino de desafío al destino. Aterrorizado, encerró a su hija Dánae en una torre de bronce. Y es aquí donde la historia toma un giro crucial. Porque este no es el típico encierro de princesa. A pesar de los muros inquebrantables, el dios Zeus se infiltró en la torre en forma de lluvia de oro y engendró a Perseo con Dánae. Nacido bajo el peso de una profecía de muerte y en el aislamiento de una prisión, Perseo era un símbolo vivo de la incapacidad humana para escapar de lo que el destino tiene planeado. Pero el rey Acrisio no se rindió. Al descubrir al bebé, y sin atreverse a matar a su propio nieto con sus manos, tomó una decisión cruel. Los metió a ambos, a la madre y al niño, en un cofre de madera y los arrojó al mar. No fue un acto de misericordia, sino una manera cobarde de dejar que los dioses, o el mar, hicieran el trabajo sucio. Era una apuesta: si sobrevivían, sería la voluntad de los dioses. Si no, su profecía se desvanecería en las olas. Y aquí es donde el viaje del héroe de Perseo realmente comienza. A la deriva, sin destino, sin esperanza, pero salvados por la intervención divina, terminan en la isla de Sérifos. Y es en esta isla aparentemente segura donde el destino, una vez más, se pone en marcha. El rey de Sérifos, Polidectes, se enamora de Dánae y ve en Perseo, ahora un joven fuerte y valiente, un obstáculo. Lo subestima, lo trata con desdén y, para deshacerse de él, lo desafía a un reto imposible. Tráeme la cabeza de Medusa, le dijo Polidectes con una sonrisa de superioridad. Un reto que, para cualquier otro mortal, habría sido una sentencia de muerte. Pero para Perseo, el hombre que ya había escapado de la muerte en el mar, era el primer paso de un viaje que estaba predestinado a hacer. Y es en este punto que su historia se transforma de una búsqueda de supervivencia a una misión, una prueba de ingenio que pondría a prueba su valía más allá de la fuerza bruta. Un enfrentamiento no solo con un monstruo, sino con la noción misma de lo que es humano y lo que es divino. Y cómo un mortal se prepara para enfrentar a una criatura cuya mirada convierte a los hombres en piedra.
Cuando pensamos en Medusa, la vemos como un monstruo. Un ser puramente maligno con cabellos de serpiente y una mirada que petrificaba a los mortales. Pero para Perseo, ella no era un villano de un cuento. Era el desafío supremo, una prueba de inteligencia y astucia más que de fuerza. ¿Cómo se derrota a un enemigo que no puedes mirar? La respuesta no está en la espada, sino en el cerebro. Perseo entendió que la fuerza bruta no era suficiente. Para triunfar, necesitaría la ayuda de los dioses, y la obtuvo. El dios Hermes le proporcionó unas sandalias aladas, un don que le permitiría volar a cualquier lugar que necesitara, y más importante, la guadaña de acero, una espada lo suficientemente afilada para cortar el cuello escamoso de la gorgona. La diosa Atenea, en una muestra de favor y sagacidad, le regaló un escudo pulido como un espejo. Pero no era un simple escudo, era la clave para su victoria. Armado con estos regalos divinos, Perseo se embarcó en su búsqueda. Su viaje lo llevó al borde del mundo, a un lugar donde la luz del sol nunca llegaba. Allí, encontró a las hermanas gorgonas dormidas en una caverna oscura. Y es aquí donde la astucia se impone a la valentía. Perseo no la atacó de frente. Utilizó el escudo como un espejo. Se acercó a Medusa, mirándola solo a través del reflejo brillante de su escudo. La luz de la luna se filtraba a través de las nubes y se reflejaba en el bronce, revelando la silueta del monstruo, sus serpientes siseantes, su piel escamosa. Y así, con la mirada fija en el reflejo, se acercó lo suficiente para asestar un golpe. Con la guadaña de Hermes, Perseo cortó la cabeza de Medusa. Y de su cuello decapitado no solo brotó sangre, sino que emergieron criaturas nuevas, el gigante Crisaor y el caballo alado Pegaso. La muerte de Medusa no fue un simple asesinato, fue un acto de creación, un evento cataclísmico que dio vida a nuevos mitos. Pero la historia de Perseo no termina aquí. La cabeza de Medusa, incluso después de muerta, conservaba su poder petrificador. La cargó en una bolsa mágica, y este trofeo se convirtió en una herramienta, un arma de último recurso que utilizaría en su próximo gran desafío, un viaje que lo llevaría de regreso al mundo de los mortales, y a una princesa encadenada a una roca. Con la cabeza de Medusa en su bolsa mágica, Perseo emprendió el camino de regreso, pero su viaje no era solo un vuelo de vuelta a casa. Era un viaje de maduración, una transición del joven que había sido lanzado al mar al hombre que estaba destinado a ser. Mientras volaba sobre las costas de Etiopía, vio una imagen que le heló la sangre. Una doncella, encadenada a una roca en la orilla del mar, a punto de ser devorada por un monstruo marino. Su nombre era Andrómeda, y su sacrificio era el precio que su pueblo debía pagar para apaciguar a un monstruo enviado por Poseidón. Era una escena digna de una pesadilla, pero para Perseo, el hombre que ya había mirado al abismo, era un reto más. Aterrizó en la orilla, desafiando el viento y las olas, y le ofreció un trato al rey y a la reina que lloraban impotentes. Salvaría a su hija a cambio de su mano en matrimonio. Era una propuesta audaz, una mezcla de valentía y pragmatismo, y el rey, sin pensarlo dos veces, aceptó. El monstruo marino emergió de las profundidades, una bestia colosal de colmillos afilados y escamas oscuras. Perseo se lanzó al ataque. No usó la cabeza de Medusa de inmediato, prefiriendo enfrentarse a la criatura con la fuerza de su espada y la habilidad de su vuelo. Fue una batalla épica, un duelo entre el héroe y la bestia del mar, un combate que demostró que su victoria sobre Medusa no había sido una casualidad. Finalmente, cuando el monstruo se abalanzó sobre él, Perseo sacó la cabeza de la gorgona. La bestia, al ver la mirada petrificadora de Medusa, se convirtió en una masa de roca inerte, hundiéndose en las profundidades del océano. Perseo había salvado a la princesa, y de esta manera, se ganó su amor y su lealtad. Pero la historia de Perseo no es una historia de amor con final feliz. Su viaje culmina con su regreso a Sérifos, donde la profecía que lo lanzó al mar se cumple de la manera más inesperada y brutal. El regreso de Perseo a Sérifos parecía el final perfecto para una epopeya. Había matado a un monstruo, salvado a una princesa y se había ganado la admiración de los dioses. Pero el héroe griego, al igual que la vida misma, rara vez tiene un final perfecto. Al llegar a la isla, encontró a su madre, Dánae, huyendo del rey Polidectes, quien la había estado acosando y no aceptaba un no por respuesta. Perseo, furioso por el trato a su madre, fue a confrontar al rey. Polidectes, pensando que el joven solo había regresado para jactarse, se burló de él y le exigió que le mostrara la cabeza de Medusa, convencido de que no la tenía. Y aquí, en un acto de ira y demostración, Perseo sacó la cabeza de la bolsa. «Miren, los que se ríen de mí»,
dijo, y al instante, Polidectes y todos sus cortesanos se convirtieron en estatuas de piedra. Fue una victoria total, rápida, un final dramático para un tirano, pero la sombra de esa profecía inicial no había desaparecido. La profecía de que Perseo mataría a su abuelo, el rey Acrisio, aún no se había cumplido. Y la mitología griega, como un guionista implacable, se aseguró de que así fuera. Años después, Perseo se unió a unos Juegos Atléticos. Lanzó un disco con todas sus fuerzas, pero una ráfaga de viento desvió el proyectil. El disco voló hacia el público y golpeó a un anciano que observaba los juegos. Ese anciano era su abuelo, Acrisio, el hombre que había hecho todo lo posible por evitar su destino, que había encerrado a su hija y arrojado a su nieto al mar. Finalmente encontró su fin de la manera más cruel e irónica. No fue en una batalla épica, ni por una venganza calculada, sino por un accidente. Un simple y estúpido accidente. El héroe, el salvador de reinos, el matador de monstruos, cumplió la profecía no por maldad, sino por un simple error. Y esa, tal vez, sea la lección más importante de Perseo, que el destino, una vez que te elige, es tan ineludible como una sombra. Y si la historia de Perseo nos muestra la ironía del destino, la de Jasón nos enseña sobre la fragilidad del liderazgo y el precio de la ambición. Si Perseo fue un héroe por la fuerza del destino, Jasón es un recordatorio de que un héroe puede serlo por la ambición, por una misión que no eligió, pero que aceptó con la promesa de la gloria. Y es aquí donde su historia se diferencia de las demás, porque a diferencia de Perseo, Jasón no era un líder natural. Era un joven príncipe que tenía un derecho legítimo al trono, pero que, para recuperarlo, tuvo que embarcarse en una búsqueda que lo llevaría a los confines del mundo. Su tío, el rey Pelias, había usurpado el trono de su padre. Cuando Jasón, ya adulto, regresó a su hogar, Pelias, asustado por una profecía que decía que un hombre con una sola sandalia lo derrocaría, lo reconoció de inmediato. Y como un tirano astuto, no lo mató. En su lugar, le dio una tarea imposible, una misión que nadie más se atrevería a intentar: traerle el vellocino de oro. El vellocino de oro no era solo un tesoro, era un símbolo de realeza y divinidad, un regalo de los dioses, y se encontraba en la lejana tierra de Cólquide, custodiado por un dragón que nunca dormía. Pelias estaba convencido de que Jasón fallaría, que perecería en el intento. Pero Jasón, impulsado por el deseo de restaurar su derecho al trono, aceptó el reto. Para esta misión, no podía ir solo. Y es aquí donde entra en juego el concepto del liderazgo en la mitología griega. Jasón no tenía la fuerza de Heracles, ni el ingenio de Odiseo. Lo que tenía era un barco, el Argo, y un propósito. Y con eso, reclutó a los mejores hombres de Grecia: Heracles, Orfeo, Cástor, Pólux, y muchos más. Juntos formaron a los Argonautas, la primera gran tripulación de la historia, un grupo de héroes que se unieron por la promesa de la aventura y la gloria. Pero el viaje de Jasón no fue un paseo. Fue un viaje lleno de peligros, de criaturas míticas y de trampas mortales. Y a cada paso, Jasón demostraba que su liderazgo no era el de un guerrero, sino el de un diplomático, un negociador, un hombre que dependía de la habilidad de los demás. Heracles tenía la fuerza, Orfeo la música, pero Jasón tenía la misión. Y esa misión era el motor que los impulsaba. Y es en la tierra de Cólquide, al final de su viaje, donde su historia toma el giro más oscuro de todos. Porque para conseguir el vellocino, Jasón tuvo que hacer un trato. Un trato con una mujer que lo llevaría a la gloria, pero que también lo conduciría a la ruina. Una mujer que haría cualquier cosa por él, incluso traicionar a su propia familia. Y esa mujer era Medea. Jasón había llegado a la lejana y misteriosa tierra de Cólquide, pero el reto de conseguir el vellocino de oro no era tan simple como asaltar una fortaleza. El rey Eetes, el guardián del vellocino, era un hombre astuto que no iba a regalar su tesoro. No, primero, puso a Jasón a prueba. Le presentó una serie de desafíos, y si fracasaba, el castigo sería la muerte. El primer desafío era sembrar una pradera con los dientes de un dragón, una tarea que sonaba sencilla, pero que venía con una trampa mortal. De cada diente plantado, saldría un guerrero completamente armado, listo para matar. Era una trampa, un laberinto de muerte, y Jasón, a pesar de tener a los argonautas a su lado, no podía vencer a un ejército que se regeneraba. Pero aquí es donde entra en juego el elemento más crucial de esta historia: el amor, o más bien, la obsesión. La hija del rey Eetes, la princesa Medea, una poderosa hechicera, se enamoró de Jasón al verlo. Y como muchas heroínas trágicas de la mitología, su amor era un amor que lo consumía todo,
sin importar el costo. Medea decidió que ayudaría a Jasón a superar las pruebas de su padre. En secreto, le dio a Jasón un ungüento mágico que lo haría invulnerable al fuego y a la espada. Con este ungüento, Jasón se enfrentó a los toros de bronce que custodiaban el campo y los aró con su fuerza sobrehumana. Luego, plantó los dientes de dragón. Cuando los guerreros salieron de la tierra, Jasón, siguiendo las instrucciones de Medea, arrojó una roca en medio de ellos. Los guerreros, confundidos, comenzaron a pelear entre sí, matándose unos a otros, dejando el campo libre para Jasón. La ayuda de Medea fue un regalo, pero fue también un recordatorio de la debilidad de Jasón. Era un héroe que no ganaba por su propia fuerza, sino por la ayuda de una mujer poderosa, una mujer que estaba dispuesta a traicionar a su propia familia y su reino por él. Y esa dependencia de Medea se convertiría en la maldición de Jasón. El rey Eetes, al ver que Jasón había superado la primera prueba, no se rindió. El vellocino de oro todavía estaba protegido por un dragón que nunca dormía, y el rey sabía que nadie podía derrotar a esa criatura. Estaba convencido de que su tesoro estaba a salvo. Pero no contaba con el poder de la magia de su hija. Y no sabía lo que Medea, en su amor desesperado, estaba dispuesta a hacer. Jasón había superado las pruebas de fuerza y estrategia. Pero la última barrera era la más formidable de todas, el dragón que custodiaba el vellocino de oro. Esta criatura, un ser de inmensas proporciones, nunca dormía y era inmune a cualquier ataque físico. Para el rey Eetes, el dragón era la prueba irrefutable de que nadie podría robar su tesoro. Pero para Medea, era solo otro obstáculo que su magia podía sortear. Medea sabía que el dragón no podía ser derrotado con una espada. En la oscuridad de la noche, con Jasón a su lado, se acercó al árbol donde el vellocino de oro resplandecía, bañado por la luz de la luna. El dragón se agitó al verlos, sus ojos brillando como brasas en la oscuridad. Pero Medea no se inmutó. En lugar de luchar, Medea utilizó su magia. Preparó una poción de hierbas mágicas, y con su conocimiento ancestral, murmuró un hechizo. La poción actuó como un narcótico, un veneno soporífero que obligó al dragón a cerrar sus ojos por primera vez en siglos. El inmenso cuerpo de la criatura se desplomó, y el camino hacia el vellocino quedó libre. Pero el precio de esta ayuda fue más alto de lo que Jasón pudo imaginar. Para escapar del rey Eetes, Medea tomó una decisión brutal y despiadada. Para ralentizar la persecución de su padre, mató a su propio hermano y desmembró su cuerpo, arrojando sus pedazos al mar. El rey Eetes se vio obligado a detenerse para recuperar los restos de su hijo y darle un entierro digno, lo que le dio a Jasón y a Medea el tiempo que necesitaban para escapar. Jasón, con el vellocino de oro en sus manos, había logrado lo imposible. Había completado la misión que le devolvería su trono, pero lo había hecho con las manos manchadas de la sangre de la familia de Medea. Había conseguido el tesoro, pero el costo de esa victoria era una deuda de sangre, una deuda que algún día tendría que pagar. La historia de Jasón y Medea no termina aquí, sino que se transforma en una de amor, traición y venganza. Pero por ahora, el héroe regresaba a casa, victorioso, con el tesoro que le daría el trono. Y en su regreso, con su ambición cumplida, descubriría que el verdadero precio de su triunfo no estaba en el oro, sino en las promesas que no podía mantener. Jasón regresó a Tesalia con el vellocino de oro. Su ambición se había cumplido. Había vencido a los toros de bronce, plantado dientes de dragón, con la ayuda de Medea, había robado el tesoro de un rey. Su victoria era la prueba irrefutable de que él era el legítimo rey. Pero el regreso a casa no fue el triunfo que había imaginado. Pelias, el tirano que había usurpado el trono, no tenía intenciones de entregárselo. Y Jasón, a pesar de sus hazañas, se encontró impotente. Había conseguido el vellocino, pero no tenía el poder para tomar su trono. Y es aquí donde la historia de Jasón se convierte en una tragedia de traición y ambición. Medea, con su amor obsesivo y sus poderes de hechicera, se encargó del problema. Convenció a las hijas de Pelias de que podía rejuvenecer a su padre cortándolo en pedazos y hirviéndolo en un caldero. Para demostrarlo, hizo lo mismo con un carnero viejo, que salió del caldero como un joven cordero. Convencidas, las hijas de Pelias mataron a su padre. Pero Medea no lo revivió. En su lugar, se burló de ellas y las dejó para que lidiaran con las consecuencias. Jasón finalmente tenía su trono. El precio de su victoria era la traición, el asesinato y el exilio. Él y Medea fueron desterrados de Tesalia, y su ambición, una vez cumplida, se volvió vacía. Su victoria no le dio un reino,
sino que lo dejó sin hogar, a merced de una mujer cuyo amor era tan peligroso como su magia. La historia de Jasón termina de la manera más trágica posible. El hombre que había liderado a los más grandes héroes de su época y había logrado lo imposible terminó perdiendo a su familia y a la mujer que lo amaba, y murió solo, aplastado por los restos de su viejo barco, el Argo. La moraleja de su historia es oscura, que la ambición sin límites y la dependencia de otros pueden llevarte a la cima de la gloria, pero también pueden dejarte en la más profunda de las ruinas. Jasón obtuvo su tesoro, pero el precio fue su alma, su honor y, al final, su vida. Y si la historia de Jasón es una lección sobre el precio del poder, la de Teseo es una lección sobre el peso del destino. Si Aquiles era la fuerza y Odiseo la astucia, Teseo era el orden. Era un héroe que no solo mataba monstruos, sino que también era unificador, un rey que buscaba traer la civilización al caos. Su historia es un claro recordatorio de que un héroe no es solo un guerrero, sino también un líder. Teseo nació en un reino de misterio. Su madre era Etra, hija del rey Piteo, y su padre biológico era Egeo, el rey de Atenas. Pero, como muchos héroes de la mitología, su ascendencia era divina. Se decía que su padre también era el dios del mar, Poseidón. Egeo, antes de partir de Trecén, dejó una espada y un par de sandalias bajo una roca gigante. Le dijo a Etra que, cuando su hijo fuera lo suficientemente fuerte para mover la roca, podría ir a Atenas para reclamar su herencia. Cuando Teseo creció, movió la roca con facilidad, un signo de su fuerza y su destino. Pero en lugar de tomar el camino seguro por el mar, decidió ir a Atenas por tierra, un viaje lleno de peligros. Se enfrentó a bandidos, a ladrones, a gigantes, y a cada paso, demostró que su valentía no era solo una prueba de fuerza, sino también de justicia. Mató al bandido Perifetes, al gigante Sinis y al famoso Procusto, quien obligaba a los viajeros a caber en su lecho, ya sea estirándolos o cortando sus extremidades. Al derrotarlos, Teseo no solo se ganó una reputación, sino que también limpió el camino para los futuros viajeros, convirtiéndose en el héroe que traía la ley y el orden al mundo. Al llegar a Atenas, su padre Egeo no lo reconoció. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Teseo fue casi envenenado por su madrastra, la hechicera Medea, quien ahora vivía en Atenas y quería proteger el trono de su propio hijo. Medea reconoció a Teseo por lo que era, una amenaza. Pero justo antes de que bebiera el veneno, Egeo vio la espada de Teseo y lo reconoció. Y en ese momento, la historia de Teseo toma un nuevo giro. Ahora que tenía su reino, Teseo se enfrentó a su mayor desafío, el laberinto. Una estructura de la cual nadie podía escapar, diseñada para encerrar al Minotauro, una criatura con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Para Teseo, no era solo una bestia que tenía que matar, era la prueba final de su inteligencia y su destino. Pero a diferencia de Perseo, Teseo no tendría que enfrentarse solo al laberinto, contaría con la ayuda de una mujer cuya lealtad sería tan crucial como su propio ingenio. Cada 9 años, Atenas era obligada a enviar a 14 jóvenes, 7 doncellas y 7 muchachos, como tributo a Creta para ser devorados por el Minotauro. Era una muestra de poder, un recordatorio del vasallaje de Atenas a Creta, y para Teseo, era un insulto que no podía tolerar. Se ofreció voluntariamente como parte del tributo, sabiendo que era su destino acabar con la bestia y liberar a su pueblo. En Creta, el rey Minos lo encerró en el laberinto, la prisión más famosa del mundo, una estructura diseñada por el genio Dédalo de la cual nadie, una vez adentro, podía salir. Era el lugar de la perdición, el hogar de una criatura mitad hombre, mitad toro, que se alimentaba de la carne de los atenienses. Era el lugar de la desesperación. Pero Teseo tenía algo que los otros no, la ayuda de una mujer. Ariadna, la hija del rey Minos, se enamoró perdidamente de él en cuanto lo vio. Y su amor, al igual que el de Medea, era un amor que lo sacrificaba todo. Le dio un ovillo de hilo mágico y le susurró un secreto: atara el inicio del hilo en la entrada del laberinto y lo fuera soltando a medida que avanzaba. Era un acto de traición a su propio padre, a su propio reino, por el amor a un hombre que había jurado matar a la bestia de su hermano. El hilo de Ariadna no era solo una herramienta, era una metáfora. Era el orden en medio del caos, la certeza en la oscuridad, la guía en el laberinto. Teseo, a diferencia de los que habían entrado antes que él, no deambuló sin rumbo. El hilo lo llevó directamente al centro del laberinto, a la guarida del Minotauro, donde la bestia lo esperaba. Y con la guía de Ariadna, Teseo se preparó para enfrentar no solo a un monstruo, sino a su propia mortalidad. Su victoria, sin embargo, sería tan agridulce como la de Jasón.
El héroe que trae la justicia a su pueblo también cometería un acto de traición, un error que lo perseguiría por el resto de su vida. Teseo, guiado por el hilo de Ariadna, llegó al centro del laberinto. Ahí estaba, la bestia de la que todos hablaban con miedo, el Minotauro. No era un monstruo común. Era una criatura de la que se decía que su rugido hacía temblar las paredes, y su sola presencia era una muestra de la vergüenza de la reina de Creta y un castigo de los dioses. Pero para Teseo, no era solo una bestia. Era el símbolo de todo lo que estaba mal en el mundo. El caos, la tiranía, el hambre insaciable. La batalla no fue un duelo de espadas. En el espacio claustrofóbico del laberinto, fue un combate cuerpo a cuerpo, un forcejeo entre la fuerza humana y la furia animal. El Minotauro, con su cabeza de toro y sus cuernos afilados, se abalanzó sobre Teseo. La criatura, creada de la unión de una reina y un toro sagrado, era un error de la naturaleza, un ser que vivía en la oscuridad, sin propósito más allá de la muerte. Y Teseo, con la fuerza de un rey y el ingenio de un estratega, luchó contra él. La victoria no fue gloriosa. No hubo un público que lo animara. En la oscuridad, con el sonido de los pasos y la respiración de la bestia, Teseo se las arregló para asestar el golpe final. Algunos mitos dicen que usó una espada, otros que lo mató con sus propias manos, pero el resultado fue el mismo. El Minotauro, la pesadilla de Atenas, estaba muerto. Teseo había logrado lo imposible. Guiado por el hilo de Ariadna, Teseo y los 14 jóvenes atenienses regresaron a la entrada del laberinto. Salieron del lugar donde nadie había salido antes, a la luz del sol, al aire fresco, a la libertad. Era un triunfo, un milagro, y Ariadna estaba esperándolo, lista para huir con el hombre al que había salvado. Teseo había vencido al monstruo, pero ahora tenía que enfrentarse a una batalla más grande, su propia conciencia. A pesar de haber prometido casarse con Ariadna, la dejó, dormida, en la isla de Naxos. Fue un acto de traición, un acto de egoísmo, una muestra de que incluso el más noble de los héroes podía ser tan defectuoso como el resto de los mortales. Teseo regresaba a casa como un héroe. Había liberado a Atenas de la tiranía de Creta y había matado al Minotauro. Pero el barco que lo llevaba de vuelta a casa, con sus velas negras en señal de luto, se convirtió en una trampa de su propia arrogancia. Antes de su partida, Teseo le había prometido a su padre, el rey Egeo, que si regresaba victorioso, izaría velas blancas para anunciar su triunfo. Pero si moría, las velas negras permanecerían en el mástil. En la euforia de su regreso, Teseo olvidó por completo el pacto con su padre. Y mientras su barco navegaba hacia el puerto de Atenas, las velas negras permanecían izadas. El rey Egeo, al ver el barco con las velas negras desde la cima de un acantilado, asumió lo peor. Pensó que su hijo estaba muerto, que el Minotauro lo había devorado, que la misión había fracasado. El dolor de la pérdida fue demasiado para él, y, en su desesperación, se arrojó al mar. El mar, desde ese día, se conoció como el mar Egeo, un monumento eterno a un error trágico. La victoria de Teseo, la liberación de Atenas, se vio empañada por la muerte de su propio padre. Había vencido al monstruo, pero no había podido vencer a su propia arrogancia. Su destino no se cumplió de una manera grandiosa, sino en un acto de olvido y traición. La lección de Teseo es cruel, incluso el más grande de los héroes puede ser destruido por sus propios fallos. Y si la historia de Teseo es una lección sobre la arrogancia, la de Heracles es una lección sobre la furia. Cuando piensas en un héroe griego, probablemente la primera imagen que te viene a la mente es la de Heracles, el hombre con la piel de león, el semidios de la fuerza sobrehumana. Pero la historia de Heracles no es una historia de triunfo sin más. Es la historia de un hombre atormentado por su propia fuerza, un hombre que vivía con la sombra de su propia ira, una furia tan incontrolable que lo llevó a cometer el peor de los crímenes. Heracles nació con una fuerza que ni él mismo podía controlar. Hijo de Zeus y de la mortal Alcmena, su existencia misma fue un insulto para la celosa diosa Hera. Y Hera, en su ira implacable, se encargaría de que la vida de Heracles fuera una serie de pruebas y sufrimientos. El primer gran fracaso de Heracles no fue una derrota en batalla, sino un colapso mental. Después de casarse y tener hijos, Hera lo maldijo con un ataque de locura. En un frenesí incontrolable, confundió a su propia familia con sus enemigos. Mató a su esposa y a sus hijos con sus propias manos. Cuando la locura desapareció, Heracles se encontró solo, de pie en la sangre de su familia. El héroe más fuerte de la mitología había caído en lo más bajo de la depravación.
La culpa y el arrepentimiento eran tan pesados que su propia vida se volvió insoportable. Era un hombre con la fuerza de un dios, pero con el dolor de un mortal. Buscando la expiación por su crimen, acudió al oráculo de Delfos. La respuesta del oráculo fue su sentencia: para purificarse, debía ponerse al servicio del rey Euristeo de Micenas. Y bajo las órdenes de Euristeo, un rey cobarde y envidioso, Heracles tuvo que realizar una serie de tareas imposibles, trabajos que lo llevarían a los confines de la tierra. A estas tareas se les conoció como las 12 pruebas de Heracles. Y no eran solo pruebas de fuerza, eran un castigo, una penitencia, una oportunidad para que el héroe se enfrentara a sus propios demonios. Las 12 pruebas de Heracles son, en su esencia, una búsqueda de la redención. No eran simples aventuras, sino una penitencia por un pecado tan grande que solo el héroe más fuerte podía expiarlo. Eran, en sí mismas, un viaje del héroe, pero un viaje de castigo, no de gloria. La primera prueba fue matar al león de Nemea. No era un león común, su piel era impenetrable a las armas de los mortales. Heracles, frustrado, tuvo que usar su fuerza bruta, asfixiando a la criatura con sus propias manos. Luego, se puso su piel como armadura, un símbolo de su fuerza y una constante vergüenza. Luego vino la hidra de Lerna, una serpiente de muchas cabezas que se regeneraban. Cuando cortaba una, 2 nuevas crecían en su lugar. Heracles, a diferencia de Perseo, no podía derrotar a su enemigo solo con astucia. Necesitó la ayuda de su sobrino Iolao para cauterizar cada herida, quemando el cuello de las cabezas cortadas para que no pudieran volver a crecer. Cada prueba era un desafío único a su fuerza y su intelecto. Cazar la cierva de Cerinea, un animal sagrado de la diosa Artemisa, no requería fuerza, sino perseverancia. Tuvo que perseguirla por un año entero. Capturar el jabalí de Erimanto era una prueba de ingenio y rapidez. Limpiar los establos de Augías, una tarea que parecía imposible, lo obligó a usar la naturaleza a su favor, desviando el curso de 2 ríos para que hicieran el trabajo sucio por él. Y en cada prueba, Heracles se veía obligado a luchar contra su propia naturaleza. Pero la culminación de sus pruebas fue en el inframundo. Tuvo que descender a la oscuridad para capturar al perro de 3 cabezas, Cerbero. No fue una batalla gloriosa. Tuvo que pedir permiso al dios Hades, y solo después de una ardua lucha con Cerbero, pudo regresar al mundo de los vivos. Heracles completó sus pruebas. Había cumplido su penitencia. Pero el costo de esta expiación fue una vida de dolor. La fuerza que le fue dada no fue una bendición, sino una maldición que lo llevó a la locura, al asesinato y, finalmente, a una vida de sufrimiento. Y si la historia de Heracles es un recordatorio de que la fuerza sin control es una tragedia, la de Odiseo es un recordatorio de que la astucia es un arma mucho más poderosa que la espada. Aunque Heracles es recordado por su increíble fuerza, sus pruebas no siempre se resolvieron con ella. De hecho, su verdadera grandeza residió en su capacidad para adaptarse, para pensar más allá de los músculos y encontrar soluciones astutas a problemas que parecían irresolubles. Tomemos la hidra de Lerna. Cada vez que cortaba una cabeza, 2 más crecían. Si hubiese confiado únicamente en su fuerza, la batalla no habría terminado nunca. Fue su ingenio, al pedirle a su sobrino Iolao que cauterizara las heridas con fuego, lo que le permitió vencer. No fue un acto de fuerza bruta, sino de estrategia. Y el mismo ingenio se repitió con la limpieza de los establos de Augías, una prueba que se había ideado para que fracasara. Estos establos, que albergaban a 1000 bueyes, no se habían limpiado en 30 años. Su hedor y suciedad eran proverbiales. Euristeo le dio la tarea, convencido de que sería humillante y que la peste acabaría con él. Pero Heracles no tomó un rastrillo y una pala. En lugar de eso, cavó zanjas en ambos lados del establo y desvió el curso de los ríos Alfeo y Peneo, haciendo que sus aguas turbulentas fluyeran a través de los establos. En un solo día, el trabajo de 30 años se completó. Fue un acto de ingeniería, no de fuerza. Y en su viaje a los confines del mundo para robar las manzanas de oro, Heracles tuvo que sostener el cielo, no para demostrar su fuerza, sino para engañar al titán Atlas. Le prometió que sostendría el peso del mundo mientras Atlas conseguía las manzanas. Y cuando Atlas regresó con el tesoro, Heracles, en un acto de astucia, fingió necesitar un momento para ajustar su hombro. Cuando Atlas se ofreció a sostener el cielo por un momento, Heracles tomó las manzanas y se fue. Estas historias no son solo sobre un hombre fuerte. Son sobre un hombre que, a pesar de su poder descomunal, se vio obligado a usar su mente. Su vida, en su totalidad,
Fue una lección sobre los peligros del poder sin control y la sabiduría de saber cuando la fuerza no es la respuesta. A pesar de haber completado sus 12 pruebas, la vida de Heracles no se volvió más fácil. La maldición de Hera lo persiguió, y su fuerza, lejos de ser una bendición, se convirtió en una carga insoportable. Y su final, como el de muchos héroes, fue una tragedia. Heracles se casó con una mujer llamada Deyanira. Y por un acto de celos, ella lo envenenó sin querer. Un centauro, al que Heracles había matado años antes, le dio a Deyanira una poción, engañándola para que creyera que era un filtro de amor. En realidad, era un veneno letal, un veneno que, en contacto con el fuego, se activaría. Deyanira, al ver que Heracles se había enamorado de otra mujer, le puso la túnica con el veneno. Cuando Heracles se la puso, el veneno se activó. El dolor era tan inmenso que su piel se pegó a la túnica. El fuego de la poción lo quemó desde adentro. Heracles, desesperado y en agonía, no pudo soportar el dolor. En su última muestra de fuerza, se construyó una pira funeraria en el monte Etae, con la ayuda de su amigo Filoctetes, se inmoló. Fue un final brutal, un final que encajaba con el héroe que vivió y murió por su fuerza. Pero en el último aliento de su vida, su parte mortal murió, y su parte divina ascendió al Olimpo para vivir con los dioses. Era la recompensa final, el reconocimiento de que había expiado sus pecados y había logrado trascender su propia humanidad. La historia de Heracles nos enseña una lección fundamental, que la fuerza bruta sin sabiduría puede ser una maldición. Que el verdadero poder no reside en los músculos, sino en la capacidad de controlar los demonios interiores. Su legado es un recordatorio de que los grandes héroes no son perfectos, sino que son aquellos que luchan, caen y se levantan una y otra vez, incluso si el precio es la tragedia. Y si Heracles fue la fuerza, Odiseo fue la mente. El hombre que, a pesar de no ser el más fuerte, ganó la guerra de Troya y, en su viaje de regreso a casa, se enfrentó a los dioses, a los monstruos y a su propia astucia. Odiseo no era el héroe más fuerte, ni el más rápido. No tenía la fuerza de Heracles ni la invulnerabilidad de Aquiles. Pero tenía algo que los demás no, la mente. Si los otros héroes eran el músculo de la guerra de Troya, Odiseo era el cerebro. Y su historia es el recordatorio de que, en la vida, el ingenio es a menudo un arma más poderosa que cualquier espada. Odiseo era el rey de Ítaca, un reino pequeño, pero próspero. Estaba felizmente casado con su amada Penélope y era el padre de su pequeño hijo, Telémaco. Cuando la guerra de Troya se declaró, Odiseo no quería ir. Era un hombre de paz, un hombre de familia. De hecho, se hizo el loco, arando su campo y sembrando sal, para evitar el llamado a la guerra. Pero los griegos, necesitando de su intelecto, lo desenmascararon. Y en ese momento, el hombre de paz se transformó en un estratega de guerra. Su viaje a Troya no fue un viaje de gloria, sino de obligación. Y en los 10 años de la guerra, Odiseo se destacó no por su valentía en el campo de batalla, sino por su astucia en el consejo de guerra. Era el hombre al que los demás acudían cuando las cosas se ponían difíciles. Pero su gran momento, su acto de genio que cambió el curso de la guerra, no fue un acto de violencia, sino de engaño. Después de 10 años de un asedio que parecía interminable, Odiseo se dio cuenta de que la fuerza no iba a ganar la guerra. El ejército griego había perdido a muchos de sus mejores hombres. La moral era baja. Era hora de pensar fuera de la caja, de usar la astucia en lugar de la fuerza. Y así nació la idea del caballo de Troya. 10 años de asedio. 10 años de sangre y sacrificio, y los muros de Troya seguían en pie. Los troyanos eran feroces guerreros, y sus muros eran un símbolo de su fuerza, inquebrantables, impenetrables. Pero para Odiseo, esos muros no eran un obstáculo. Eran el objetivo de su engaño, un lienzo en blanco para su obra maestra. La idea era brillante en su sencillez. Odiseo sugirió que los griegos construyeran un enorme caballo de madera. Un caballo tan grande que la ciudad de Troya lo vería como un trofeo de guerra, una ofrenda a los dioses, un símbolo de su victoria. Los griegos fingirían su retirada, dejando el caballo como un regalo. Pero dentro de ese caballo de madera se escondería un grupo de los mejores guerreros griegos, liderados por el propio Odiseo. La idea era audaz, arriesgada, casi ridícula. Pero fue tan brillante que los troyanos cayeron en la trampa. No podían creer que los griegos, que habían luchado durante 10 años, se fueran sin una última batalla. Y el caballo era una ofrenda irresistible, un símbolo de su triunfo. Lo arrastraron a su ciudad, derribando parte de sus propios muros para que el caballo pudiera pasar.
Y mientras los troyanos celebraban su victoria, bebiendo y festejando, el caballo estaba allí, un caballo de la muerte, esperando el momento adecuado para desatar su furia. En la oscuridad de la noche, mientras los troyanos dormían, Odiseo y sus hombres salieron del caballo. Abrieron las puertas de la ciudad, y el resto del ejército griego, que había regresado en silencio, entró en Troya. La ciudad, que había resistido 10 años de asedio, cayó en una sola noche. La guerra había terminado. Y el hombre que la había ganado no era el guerrero más fuerte, sino el estratega más astuto. Pero el viaje de Odiseo no terminó con la guerra. De hecho, su verdadero viaje, su verdadera Odisea, estaba a punto de comenzar. El hombre que había usado su astucia para ganar una guerra tendría que usarla para sobrevivir a un viaje de regreso a casa que duraría 10 años más. Odiseo, el rey de Ítaca, había ganado la guerra. Pero el regreso a casa se convirtió en una odisea de 10 años, una prueba de su ingenio y su resistencia. Su viaje de regreso fue una serie de desvíos, de trampas divinas y de monstruos mitológicos. Y en cada uno de estos desafíos, la astucia de Odiseo se puso a prueba. Se encontró con el cíclope Polifemo, un gigante tuerto y caníbal. Odiseo no podía matarlo con la fuerza, no tenía el poder para hacerlo. En lugar de eso, lo engañó. Se presentó con el nombre de Nadie. Cuando emborrachó al gigante y le cegó el ojo, Polifemo rugió de dolor y gritó a sus hermanos: «Nadie me está matando». Los otros cíclopes, al escuchar que nadie lo estaba lastimando, simplemente se burlaron y se fueron. Fue un acto de ingenio tan simple como brillante, y que le permitió a Odiseo y a sus hombres escapar. Pero su astucia también lo metió en problemas. Al huir, Odiseo no pudo resistirse a jactarse de su victoria. Se rebeló a Polifemo, gritando su verdadero nombre. Y el cíclope, en su furia, le pidió a su padre, el dios del mar Poseidón, que lo maldijera. Y la maldición de Poseidón fue que Odiseo nunca llegaría a casa, o que, si lo hacía, sería solo, en un barco que no sería el suyo, en un viaje lleno de sufrimiento. Y así, el dios de los mares se convirtió en su enemigo más grande. En su viaje, Odiseo también tuvo que enfrentarse a los cantos de las sirenas, criaturas mitad mujer, mitad ave, que atraían a los marineros con su canto irresistible, solo para hacerlos naufragar en las rocas. Pero Odiseo, el hombre que no podía resistirse a un desafío, quería escuchar su canto. No para sucumbir, sino para entender. Le ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera y que lo ataran al mástil de su barco. Mientras el barco navegaba cerca de la isla, las sirenas cantaron su canción más hermosa. Odiseo luchó contra las ataduras, suplicando a sus hombres que lo soltaran. Pero sus hombres, con los oídos tapados, no podían oírlo y solo se aferraban más a él. Y así, Odiseo fue el único hombre que escuchó el canto de las sirenas y sobrevivió para contarlo. Fue un acto de autocontrol, de ingenio y de curiosidad. Pero su viaje a casa aún no terminaba, y su astucia sería puesta a prueba una vez más, no contra un monstruo, sino contra su propia soledad. Después de 10 años de guerra y otros 10 años de viaje, Odiseo finalmente regresó a Ítaca. Pero no era el mismo hombre. Los años de sufrimiento y las batallas contra monstruos y dioses lo habían cambiado. Su reino estaba en ruinas, invadido por pretendientes que buscaban la mano de su esposa Penélope y el trono de su hijo Telémaco. Y Odiseo, el estratega, no podía simplemente revelar su identidad. Tenía que volver a la vida de un hombre humilde, disfrazado de un vagabundo, para planear su venganza. La astucia de Odiseo en su regreso fue tan brillante como su plan del caballo de Troya. No fue una batalla de fuerza, sino una batalla de paciencia, de engaño y de astucia. Observó a los pretendientes, los conoció, se burló de ellos y, en secreto, conspiró con su hijo, Telémaco, y su fiel sirviente, el pastor Eumeo, para planear su venganza. Era un rey en su propio reino, pero nadie lo reconocía, excepto su viejo perro, Argos, que movió la cola por última vez al verlo y murió en paz. La prueba final de Odiseo no fue un monstruo, sino la confianza de su esposa. Penélope, la mujer que lo había esperado durante 20 años, no lo reconoció. Ella le presentó un desafío, el de su arco. El arco de Odiseo era tan tenso que solo él podía doblarlo. La prueba era que el pretendiente que pudiera tensar el arco y disparar una flecha a través de los ojos de 12 hachas ganaría su mano. Los pretendientes fallaron, uno tras otro, riéndose del viejo vagabundo que se atrevió a intentarlo. Pero Odiseo, con la fuerza que solo él tenía, tensó el arco.
Y, con una precisión perfecta, la flecha atravesó las hachas. Y en ese momento, el hombre de paz se transformó en un guerrero de venganza. Las puertas se cerraron, y él y su hijo masacraron a los pretendientes, un baño de sangre que limpió el reino de la corrupción. La historia de Odiseo termina con él recuperando su trono y a su esposa. Pero su victoria no fue total. El hombre que había viajado por el mundo ya no podía estar en paz. Su corazón de vagabundo, su sed de aventura, su insaciable curiosidad, lo llevaban a querer ir más allá. El héroe que había luchado por volver a casa, finalmente se dio cuenta de que no había un lugar al que pudiera llamar hogar. Si la fuerza y la astucia definieron a Heracles y a Odiseo, la ira definió a Aquiles. Él no era el héroe de la paciencia ni del ingenio. Él era la máquina de guerra de la mitología griega, el guerrero más grande que jamás haya existido, y su historia es un recordatorio de que incluso el más grande de los hombres puede ser destruido por su propio orgullo. Aquiles era un semidios. Hijo de la ninfa del mar Tetis y del mortal Peleo, era tan invulnerable que se pensaba que la única forma de matarlo era por su talón, el único lugar en el que su madre no lo había sumergido en el río Estigia. Pero esta invulnerabilidad física no era su mayor fortaleza. Su verdadera arma era la ira, una furia tan incontrolable y tan poderosa que lo convirtió en un héroe legendario. La historia de Aquiles está intrínsecamente ligada a la guerra de Troya. El oráculo había predicho que Troya no caería sin él, y que su destino era morir en la guerra. Pero su madre, Tetis, no quería que muriera. Lo disfrazó de mujer y lo escondió en la corte del rey Licomedes. Pero Odiseo, el astuto, lo encontró, y Aquiles, con su orgullo herido, aceptó su destino y fue a la guerra. En Troya, Aquiles fue una fuerza imparable. Los troyanos le temían más que a cualquier otro guerrero. Su ira era su motor, su espada una extensión de su furia. Pero esta ira, que lo hacía invencible en el campo de batalla, también era su mayor debilidad. En el 10º año de la guerra, Aquiles se peleó con Agamenón, el líder de los griegos, por una esclava que le había sido arrebatada. En un ataque de orgullo y furia, Aquiles se retiró de la batalla. Se sentó en su tienda y se negó a luchar. Sin él, los griegos comenzaron a perder la guerra, y los troyanos, liderados por Héctor, avanzaron sobre sus barcos. La victoria de los troyanos era inminente, y la arrogancia de Aquiles estaba costando la vida de muchos hombres. Y su arrogancia, su orgullo, su ira, lo llevarían a perder a la única persona que realmente amaba, un acto que lo destruiría por completo y lo obligaría a regresar al campo de batalla, no para salvar a su pueblo, sino para vengar su propia pérdida. Aquiles no era invencible por naturaleza, solo era inmune al dolor. El mito de su talón de la vulnerabilidad es más que una simple historia. Es una metáfora de su propia condición. El guerrero más grande del mundo tenía un punto débil, un único lugar donde podía ser herido, un recordatorio de que, a pesar de toda su fuerza y su ira, seguía siendo mortal. Y esa vulnerabilidad no era solo física, era emocional. Mientras Aquiles se sentaba en su tienda, negándose a luchar, la guerra se perdía. Su orgullo era tan grande que estaba dispuesto a ver a su ejército sufrir con tal de no tener que disculparse con Agamenón. Su ira, que era su mayor fortaleza en la batalla, se había convertido en su mayor debilidad fuera de ella. Era un héroe que no solo luchaba contra los enemigos, sino también contra sí mismo. La muerte no era algo que temiera. Al contrario, sabía que su destino era morir en Troya. Su madre, Tetis, le había dado a elegir entre una vida larga y aburrida o una vida corta y llena de gloria. Aquiles había elegido la gloria, pero su elección vino con un precio. El precio de su vida, y el precio de la vida de los que amaba. Y su arrogancia, su ira, su orgullo, su talón de Aquiles, por así decirlo, lo llevarían a la perdición. Un acto de orgullo que culminó en la muerte de la única persona que realmente amaba, un acto que lo obligaría a regresar al campo de batalla, no para la gloria, sino para la venganza. La ira de Aquiles, su fuerza más grande, se convertiría en su mayor motor de destrucción. Mientras Aquiles se sentaba en su tienda, su amigo más querido, Patroclo, no podía soportar ver a sus compañeros morir. Le suplicó a Aquiles que regresara a la batalla, pero su orgullo era demasiado grande. En su lugar, Patroclo le pidió permiso para usar su armadura, para liderar a las tropas y hacer que los troyanos creyeran que Aquiles había regresado. Aquiles, en un acto de arrogancia, le dio permiso, pero con una advertencia: no debía acercarse a los muros de la ciudad, no debía desafiar a Héctor, el mejor guerrero de Troya. Pero Patroclo, impulsado por el ímpetu de la batalla, ignoró la advertencia.
Se encontró cara a cara con Héctor, y en un duelo trágico, Héctor mató a Patroclo. El héroe de Troya, el defensor de su ciudad, había matado a su mejor amigo, y con ello, había sellado su propio destino. La noticia de la muerte de Patroclo llegó a Aquiles. Su ira, que antes había sido contenida por el orgullo, se desató en un torrente de dolor, de rabia, de furia. Ya no le importaba la guerra, ni la gloria. Solo le importaba la venganza. Se puso una nueva armadura, forjada por el mismísimo dios Hefesto. Salió de su tienda como un torbellino, una fuerza de la naturaleza, un hombre poseído por la furia. No se detuvo. No pensó. Solo mató. A cada troyano que se encontró en su camino, lo mató. Fue una masacre, un baño de sangre, y el objetivo de su ira no era la victoria, sino la venganza. Buscaba a un solo hombre. A Héctor. Se encontraron fuera de los muros de Troya, donde la batalla había comenzado. Fue el duelo más épico de toda la mitología. El héroe de Troya, el defensor de su pueblo, contra la máquina de guerra de los griegos. La justicia contra la ira. El destino de Troya dependía de esa batalla. Y Aquiles, en su furia, no dio tregua. Mató a Héctor y, en un acto de humillación sin precedentes, ató su cuerpo al carro y lo arrastró alrededor de los muros de la ciudad, un insulto a la memoria del héroe caído. La ira de Aquiles lo había llevado a vengar la muerte de su amigo. Pero su venganza no le dio paz. Y su furia lo llevaría a su propia muerte. Aquiles había logrado su venganza. Pero su ira no le dio la paz. Después de matar a Héctor, el hombre que amaba a su pueblo, Aquiles se encontró solo, con su alma vacía. Había logrado el reconocimiento y la gloria que tanto anhelaba, pero el precio fue la pérdida de su amigo y la mancha de su honor. Su destino, la muerte en Troya, estaba más cerca que nunca, y su orgullo lo había llevado directamente a ella. El final de Aquiles no fue un duelo honorable. No fue una batalla de espadas con un guerrero tan grande como él. Fue una muerte traicionera, un final irónico para el héroe que había sido invulnerable en el campo de batalla. Fue el príncipe troyano París, el hombre que había provocado la guerra, quien lo mató. París, el hombre que no era un guerrero, sino un cobarde, le disparó una flecha con la ayuda del dios Apolo. Y esa flecha, guiada por un dios vengativo, encontró su único punto débil, su talón. Aquiles murió. El guerrero más grande, la fuerza imparable, el hombre que había elegido una vida corta y gloriosa, encontró su fin de la manera más humillante. No fue en un combate justo, sino por un acto de traición. Su muerte fue un recordatorio de que la arrogancia, el orgullo y la ira, son los verdaderos talones de Aquiles de la condición humana. El cuerpo de Aquiles fue recuperado por sus compañeros, y se le dio el funeral de un rey. Su muerte no solo significó el fin del guerrero, sino que también fue el principio del fin para Troya, que, sin Héctor, no podía resistir el ingenio de Odiseo. Y después de su muerte, la historia de Aquiles no termina, sino que se transforma en una advertencia, una lección para los que buscan la gloria por encima de la humanidad. El héroe que lo tenía todo, al final, no tenía nada. Aquiles había muerto, pero el mito de su vida continuaba en el más allá. En la Odisea, de Homero, Odiseo tiene que viajar al inframundo para consultar al profeta Tiresias. Y es allí, en el reino de los muertos, donde se encuentra con la sombra de Aquiles. No es el guerrero glorioso que fue en vida, sino una sombra lúgubre, un alma que se lamenta de su destino. Odiseo le dice a Aquiles que, incluso en la muerte, es el héroe más afortunado. La vida de gloria que eligió, la vida que él mismo le aconsejó a los griegos, se ha cumplido. Pero la respuesta de Aquiles es brutalmente honesta, un lamento que resuena a través de los siglos. Prefiero ser un siervo de un hombre pobre, sin tierra, a ser el rey de todos los muertos. Fue una declaración impactante. El hombre que había elegido la gloria sobre una vida larga y sin incidentes, el hombre que había matado sin piedad para vengar a su amigo, el hombre que había vivido por el honor, ahora se arrepentía de su elección. En la muerte, se dio cuenta de que la gloria era vacía, y que la vida, incluso la más humilde, era más valiosa que cualquier reino de muertos. El arrepentimiento de Aquiles fue el final de su historia. Un recordatorio de que la verdadera victoria no es la que se gana en el campo de batalla, sino la que se gana sobre uno mismo. Y el mayor de los héroes de la mitología griega, en su lamento, nos da la lección más importante de todas, que la vida, con todas sus imperfecciones, es el tesoro más grande de todos. Hemos viajado a través de las historias de 6 de los héroes más grandes de la mitología griega: Perseo, Jasón, Teseo, Heracles, Odiseo y Aquiles.
Y al final de este viaje, nos damos cuenta de que no eran superhombres, sino figuras trágicas, cada una con sus propios demonios, con sus propias imperfecciones. Perseo fue un hombre que, a pesar de sus intentos de escapar, no pudo eludir su destino. Su victoria fue total, pero su triunfo fue agridulce. Nos recuerda que no podemos huir de lo que somos. Jasón, el líder de los argonautas, nos enseñó que la ambición sin límites y la dependencia de los demás pueden llevar a la ruina. Su victoria fue vacía, su trono de cenizas. Teseo, el héroe del laberinto, nos mostró que el orden puede nacer del caos, pero que la arrogancia puede llevar a la tragedia. Su triunfo fue empañado por la muerte de su propio padre. Heracles, el hombre de la fuerza sobrehumana, nos recordó que el verdadero poder no reside en los músculos, sino en la capacidad de controlar la ira. Su vida fue una serie de pruebas, una penitencia por un pecado tan grande que solo él podía expiarlo. Odiseo, el estratega, nos enseñó que la astucia es un arma mucho más poderosa que la espada. Su ingenio lo llevó a la victoria, pero su viaje de regreso a casa lo dejó con un corazón de vagabundo, un hombre que no podía estar en paz. Y Aquiles, la máquina de guerra de los griegos, nos dio la lección más importante de todas, que la ira, el orgullo y la arrogancia son los verdaderos talones de Aquiles de la condición humana. Estas historias no eran solo cuentos para entretener a la gente. Eran espejos de nuestra propia condición humana. Eran mitos que explicaban lo inexplicable, que le daban un sentido al dolor, a la traición, al sufrimiento. Nos mostraban que incluso los más grandes héroes, aquellos que se creían inmortales, eran tan frágiles y defectuosos como nosotros. Y ahora, con estas historias frescas en nuestra mente, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué es un héroe? Ya no es un simple guerrero que mata monstruos. Es un hombre que se enfrenta a sus propios demonios. Es una mujer que desafía su destino. Son personas que, en su dolor, en su ira, en su fragilidad, encuentran la fuerza para seguir adelante, para luchar por lo que creen. Los héroes de la mitología griega, con todos sus fallos, siguen siendo relevantes porque sus historias son un eco de nuestra propia vida. Nos recuerdan que la vida es una lucha constante, que el éxito no siempre es glorioso y que el fracaso no es el final. Nos enseñan que la fuerza es inútil sin ingenio, que la astucia es peligrosa sin honor, y que la gloria es vacía sin amor. Y al final, el verdadero tesoro de sus historias no son los monstruos que mataron, ni los reinos que conquistaron, sino las lecciones que nos dejaron. La lección de que la verdadera grandeza no reside en ser invencible, sino en ser humano. Y eso, al final, es la mayor hazaña de todas.